Bueno, ¿cómo va a ser Marker, ¿no? para volcar este montaje asociativo, de oposición, heredado del comunismo, y darle su particularidad en el sentido de rescatar estas ideas que vienen a cuestionar a una idea general sobre la que parte? Bueno, en sus primeras épocas, lo que veremos particularmente es que Marker va a trabajar con lo que se llama imagen fija. Es decir, sus películas van a estar compuestas por muchas imágenes fijas, fotográficas mayormente, algunas obtenidas de rodaje, algunas son fragmentos obtenidos de una filmación que luego se disecciona las fotos de ese fragmento y se sacan fotografías, pero muchas son fotos directas en base a las cámaras de la época. Bueno, ¿qué es lo que hace Marker? Compone películas con fotografías fijas. Esto es, de alguna manera se conoce como fotonovela, pero en un sentido más banal. Incluso es un sentido planteado desde una limitación, ¿no? No puedo hacer cine, hago una fotonovela. Marker lo hace al revés. Marker, teniendo a disposición todas las posibilidades técnicas, elige la imagen fotográfica, la imagen fija, como medio expresivo de esa idea, y sobre todo como un medio de amortiguar los efectos de lo que sería la imagen en movimiento y el montaje continuo. Es decir, la imagen en movimiento en el cine clásico favorece la construcción del montaje continuo, porque un montaje continuo, para existir, necesita una imagen en movimiento. No se puede construir un montaje continuo en base a una imagen fija. No se puede, porque se rompe la continuidad. Por más continuo que yo haga el montaje, por más integración que le intente dar al montaje, la imagen fija, la fotografía fija, rompe la continuidad que pretendo por medio del montaje. Entonces, imagen en movimiento y montaje continuo son hermanos. Marker lo que hace, a diferencia de lo que hicieron muchos de la Nouvelle Vague, que acudieron a la ruptura del montaje continuo por medio de esta fragmentación que ya hemos hablado, Marker lo que hace en las primeras producciones es ataca directamente a la imagen en movimiento y construye lo inimaginable para aquel entonces, porque el cine era sinónimo de imagen en movimiento, porque desde ahí había construido su atención y su prestigio, ¿no? Era poder ver fotos en movimiento, era todo un ejercicio mágico en sus orígenes. Bueno, Marker vuelve hacia atrás, como en una especie de salto a los orígenes, y forma películas. No solamente hace películas, sino que hace películas con una línea de pensamiento y con un sentido, sin utilizar la imagen en movimiento. Y lo que logra con esto justamente es emancipar a la imagen, a la idea que la imagen viene a representar, la viene a emancipar del montaje continuo y de esta idea de objetividad. La imagen suelta, la imagen fotográfica, es una representación que rompe la idea de realidad del montaje continuo y rompe la idea de objetividad. Esa imagen fija, al no tener el movimiento, no reproduce la percepción natural del ojo, entonces inevitablemente hay una distancia que la coloca en un lugar más material, si se quiere. Yo cuando miro una foto no tengo la conexión de realidad que tengo con una imagen en movimiento, por el simple hecho que mi ojo está detectando que la fijeza de esa imagen no es real, porque lo real no está fijo, lo real se mueve generalmente. La fijeza de la fotografía pone una distancia y coloca esa imagen no en el lugar de realidad, sino en el lugar de subjetividad de una idea, ¿no? De estas ideas. Y este conjunto de imágenes que irán sucediéndose tanto en la Jetée, pero también en esta primera película que mencionábamos, que las estatuas también mueren, que hace junto a Resnais, empiezan a desarrollar un sentido que justamente persigue el objetivo de
socavar la idea platónica del foco cultural, ¿no es cierto? En ese caso, en esa película, tiene esa función. Y el montaje, de alguna manera, lo que permite es asociar un grupo de imágenes generando una especie de sintagma. Es decir, yo tengo una imagen de una máscara africana, tengo otra fotografía de un pueblo africano, bueno, voy empezando a darle el sentido de la cultura africana y luego lo va a oponer a lo que es la cultura occidental. Y esa oposición nos va a definir dos sintagmas muy claros que aparecen en la película y que terminan con la conclusión en común sobre las inquietudes compartidas, porque a partir de esos esquemas o esos sintagmas detectados como opuestos por las geografías encontramos cosas en común, y ahí es que se llega a una conclusión en común entre los dos sintagmas. Bueno, todo esto Marker lo puede desarrollar con la implementación de la imagen fotográfica, y aparte la imagen fotográfica le da otra particularidad, también perseguida por el montaje fragmentado de la Nouvelle Vague: la capacidad de reflexión, la capacidad de pensamiento. ¿Quién une las imágenes sueltas? Si antes lo hacía el movimiento, si ante la limitación del movimiento aparecía el montaje continuo, para terminar de dar a todo eso una unidad realista, objetiva, ¿quién une ahora estas imágenes sueltas para alcanzar el cuerpo de película? Bueno, el pensamiento del espectador, ¿no? El pensamiento del espectador es quien le da el sentido a las imágenes, va generando una reflexión, un contraste con respecto a su propia vivencia, con respecto a lo que ve en la película, y va dándole una unidad al cuerpo de la película, pero que no se presenta como tal, como absoluto, como férreo, en el cual el espectador no puede hacer nada ante ese mensaje. No, se da abierto, se da lleno de lugares para que el espectador pueda poner cada una de sus percepciones en relación a cada foto que va viendo. Es así que, por ejemplo, bueno, yo hablaba de esta película, Las estatuas también mueren, que la tienen en YouTube, la pueden ver, pero por ejemplo la película Noche y Niebla, que nosotros hemos visto, la película de Resnais, Noche y Niebla, es una película que, si ustedes lo recuerdan ahora, también está construida en relación a la imagen fija. Tiene muchísimas imágenes del Holocausto que son fotografías fijas. Bueno, no es casual que Chris Marker haya trabajado de asistente de Resnais en la configuración de esa película. Y también esa película, como pasa en la Jetée, como pasa en Las estatuas también mueren, tiene fragmentos de imagen en movimiento. Porque justamente lo que de alguna forma quiere decir Marker es que no es que el cine tiene que ser imagen en movimiento y la idea se tiene que adaptar al movimiento de esa imagen. No, entiende Marker que es un error. Si el cine viene del interior del ser humano, viene de la mente y de la representación, muchas de nuestras representaciones son hechas con imágenes fijas. Muchos conceptos necesitan la fijeza. No todo tiene que ser movimiento, porque el movimiento generalmente está asociado con la acción, con el espacio físico, con la acción física. Si nosotros hacemos una película de puro movimiento, de pura imagen en movimiento, lo que estaremos anulando es lo que necesita la reflexión para existir. Y la reflexión para existir no necesita tanto el movimiento, sino necesita más la fijeza, el espacio vacío, o el lugar fijo, una imagen fija para poder extraer y desentrañar el concepto. Desde ahí es que decíamos, como por ejemplo el cine clásico reconoce esto, y elabora, por ejemplo, el primer plano, ¿no? Cuando, lo que quiero decir, el cine clásico sabe que no puede comunicarlo todo por la imagen en movimiento, por la acción pura, porque si no sería un cine puramente sinérgico, sin ningún tipo de sentimiento o de emoción o incluso de pensamiento, más allá de que los pensamientos propuestos por el cine clásico sean a favor de la idea predominante. Pero no podría hacer nada, sería puro movimiento. Bueno, ¿qué inventa el cine clásico
para poder incorporar ese espacio emocional, sentimental, psicológico. El primer plano, que decíamos que el primer plano justamente no es una imagen devenida del mundo físico, del mundo de las acciones, sino que es una imagen simbólica que lo que nos quiere representar no depende tanto de lo que se ve en la imagen, sino de lo que se quiere graficar en materia emocional, sentimental, psicológica. Lo que representa para el cine clásico el primer plano, para Marker es en realidad la imagen fotográfica. Lo que dice Marker es: el primer plano es una construcción del cine clásico que no hace otra cosa que reconocer que la imagen en puro movimiento no puede sostener, no puede representar las emociones de las personas. Que las personas mismas fuera del cine no pueden vivir en puro movimiento, que necesitan un momento para reflexionar. No lo reconoce directamente el cine clásico, inventa el primer plano para lograr ese espacio de emocionalidad, de pequeña reflexión. Lo que Marker dice: detrás de eso se esconde la necesaria fijeza de las imágenes. Entonces, lo que va a hacer su cine no es producir imágenes en movimiento como hace el cine clásico e insertar los conceptos y las ideas posibles siempre dentro de esa lógica dinámica del movimiento. No, lo que va a hacer su cine es al revés. Como va a ser un cine de ideas y de pensamiento y de reflexiones, lo que va a primar es la fijeza, y el movimiento estará presente cuando la idea requiera de ese movimiento. No va a ser la constante el movimiento, sino el movimiento va a aparecer cuando la idea, ya trasladada o representada por medio de la imagen fija, necesite de un movimiento para verse plasmada o para verse ejemplificada, como sucede en las estatuas También Mueren, donde aparecen movimientos de la tribu, mostrando un poco su día a día, y donde las ideas aparecen fijas, ¿no? Sobre todo con esos planos de las máscaras. Si la pueden ver, ya les digo, es muy útil. O en la YT, donde hay una configuración mecanicista de ese futuro apocalíptico que plantea, que en realidad es presente en la película, ¿no? El presente apocalíptico que plantea, todo con imágenes fijas, todo con postulados, ideas, una cosa muy mecanicista, muy estructurada desde la ciencia del viaje en el tiempo. Aparece, sin embargo, una imagen en movimiento en el medio de la película que viene ya no de el desarrollo científico de los viajes en el tiempo, sino de la propia representación del viajero, ¿no? De los propios sueños provenientes del viajero en ese momento de ensoñación, realidad que vive junto a su enamorada, ¿no? Es decir, estamos viendo toda una composición mecanicista científica en la YT, todas imágenes fijas. En un momento hay una imagen en movimiento, hay si se quiere, una especie de representación clásica, porque justamente en ese momento aparece una ensoñación derivada de la realidad, en la cual esta mujer aparece iluminada como una especie de ángel en medio de tanta muerte y destrucción. Bueno, justamente lo que reconoce ahí Marker es que la manera de filmar de Hollywood es un sueño y no es realidad. Es una ensoñación que se postula como realidad para sus intereses.